Muy buenos días. Hoy, en el día 224, leeremos los capítulos 30 y 31 del libro de Jeremías. Comencemos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque como viene un enemigo, te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: estación de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Ahora leeremos el capítulo 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Aún te edificaré y serás edificada. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverá acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que espació a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime el llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en las ciudades cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas las sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi mi sueño, y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y transformar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo
diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Garé, y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Ahora quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 30 vemos que nosotros los seres humanos tenemos una enfermedad sin remedio. Somos enfermos y sin remedio, ya que el pecado es mortal. Y eso lo vemos en el versículo 12, que dice así: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. El pecado nos mata, el pecado nos destruye. Ser bueno o religioso no va a poder curar el pecado. Muchas personas piensan que si hacen obras buenas o que si van a cualquier servicio religioso, llámese cualquier religión, con eso van a curar el pecado. Pero la Biblia dice que no. Versículo 13 dice: no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Frente a esta enfermedad del pecado, ni ser bueno ni ser religioso nos puede ayudar a curarlo. Nosotros no debemos recurrir a medicamentos ineficaces, pues mientras pasa el tiempo, el pecado se va a extender y se va a expandir cada vez más en nuestra vida, de tal manera que va a provocar dolor. El versículo 15 nos dice: ¿por qué gritas a causa de la grandeza de tu iniquidad? ¿Y por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Nótese que el pecado cada vez se agranda más, hiede más y nos lleva cada vez al abismo. Únicamente Dios puede curar esta enfermedad. Acá en la tierra no tenemos remedio para curar la enfermedad del pecado. Muchas personas dicen que van a mejorar para poder llegar a Dios y piensan que necesitan ser mejores para poder llegar a Dios. Pero déjame decirte que no seremos mejores mientras estemos lejos de Dios. Únicamente Dios puede curar la enfermedad del pecado, pero lo que necesitas es disponer. El versículo 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta acción de la cual nadie se acuerda. En el capítulo 31 vemos promesas que nos hacen regresar. Todos nosotros por el pecado nos hemos apartado de Dios. Sin embargo, Él quiere que nosotros regresemos a Él. Este pueblo estaba cautivo y Dios les había dado promesas que les mostraba que iban a regresar, que Él los iba a volver a llevar a esa tierra de bendición. Y hoy Dios nos dice a nosotros, como le dijo a ese pueblo, que podemos hallar gracia en el desierto. Eso lo vemos en el versículo 2, que dice así: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la esclavitud, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia en el desierto. Hallar gracia en el desierto es realmente hallar gracia, porque en el desierto no tenemos nada para ofrecer. Estamos secos, sedientos y necesitados. Y es en medio de esa situación donde tú y yo podemos mirar a Dios, pedir su ayuda y hallar su gracia. Él nos promete que aún, no importa las circunstancias que tengamos, Él nos edificará. Como dice el versículo 4, aún te edificaré y serás edificada.
Permite que Dios edifique tu vida. No importa el desierto, la situación en que te encuentres. Quizás sientes que no hay esperanza para tu vida, pero déjame decirte que independiente del desierto puedes hallar gracia y también independiente de tu situación puedes ser edificado. Y la promesa es aún más grande porque el Señor nos dice, ¿sabes cómo vas a hacer? No vas a ser como un huerto, sino que vas a ser como un huerto de riegos. Alguien que vas a poder alimentar a otros. El versículo 12 dice, y vendrán con gritos de gozo en la alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riegos y nunca más tendrá dolor. Una promesa maravillosa, donde también nos dice que tendremos una esperanza futura. Y eso lo vemos en el versículo 17, donde nos dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a tu propia tierra. Pero también el Señor nos dice, a final de este capítulo nos dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será reedificada y desde la torre de Anael hasta la puerta del ángulo y saldrás más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Jaré. Porque Dios dice, yo te llevaré hasta donde yo he decidido. Y es algo muy lindo porque Él nos promete que va a poner un pacto nuevo. No como el pacto que hizo con el pueblo que fueron en piedras, sino un pacto en el corazón, donde tú y yo lo vamos a seguir. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque nos ha amado con amor eterno, como lo dice el versículo 3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesta a venir a Dios y permitir que Él sea la cura a nuestra peor enfermedad? ¿Quieres aprovechar esa gracia que Él puede darte de recibir tu vida, transformarla y hacerla diferente? ¿O prefieres seguir viviendo una vida en un desierto? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.